Pliegue nacional de La Libertad Avanza, la formación política que lidera Javier Milei, indiscutiblemente fue el dato político de las elecciones primarias del domingo pasado. Obtuvo más del 30% de los votos a nivel nacional, triunfó en 16 de las 24 provincias y cosechó más de 7 millones de votos. Desde el domingo hasta acá estamos discutiendo qué es lo que se cifra precisamente en esos votos. Sin embargo, estos números impactantes, básicamente porque nadie los esperaba y nadie los pudo predecir, pueden hacer perder de vista otros datos que son igualmente significativos. Por un lado, el derrumbe del peronismo, que perdió casi 6 millones de votos desde las últimas presidenciales del 2019, el llamado peronismo federal, otra pata del peronismo, perdió en ese mismo lapso, en relación a 2019, 1.700.000 votos. Y por otro lado, Juntos por el Cambio, que de conjunto perdió más de 1.500.000 votos desde las PASO de 2019, en las que Mauricio Macri hizo una elección desastrosa, es decir, cuando sacó aquel 32%, 17 puntos menos de lo que sacó, entre 15 y 17 puntos menos de lo que sacó Alberto Fernández. Después achicó la diferencia en las generales, pero de esa elección mala a hoy perdió 1,5 millones de votos. Si sumamos todo esto, estamos hablando de 10 millones de personas, más o menos, números gruesos, que cambiaron de adhesión política bastante aceleradamente y hoy especialmente se volcaron a La Libertad Avanza, entre otros motivos, para castigar a las dos coaliciones que gobernaron en los últimos años, pero que pueden migrar, si tienen esta volatilidad, hacia otros rumbos, no digo necesariamente de acá a octubre, pero sí más en general, o manifestarse de otra manera. Además, a este panorama hay que agregar los niveles históricos, y este es un dato importante, de ausentismo. La participación electoral apenas alcanzó el 69% del padrón de los habilitados para votar, la más baja desde el retorno de la democracia. En ese contexto, si tomamos los números de cada candidato individualmente, el más votado fue Milei con el 30%, de los que fueron a votar, destaco esto. El segundo fue Sergio Massa con el 22%, la tercera fue Patricia Bullrich con el 17%, estoy hablando de los candidatos individualmente, y el cuarto fue Larreta con el 11%. Vuelvo a destacar, de los que fueron a votar, porque si se toma todo el padrón electoral, estos porcentajes bajan, es menos, incluido el propio Milei, que es como un 20%. En el caso de Massa es un 14% de las personas habilitadas para votar los que realmente lo votaron. Son números muy bajos, realmente impactantes. Ni hablar de a cuánto desciende el 17 de Patricia Bullrich o el 11 de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que hay que leer estos datos cruzados o combinados para entender o contextualizar el fenómeno Milei. Es indiscutible que tiene mayores características de un voto de impugnación negativa que de adhesión positiva a una propuesta ideológica o programática. ¿Quiero decir que es puro, mero voto bronca? Bueno, no. Habrá adhesión a algunos postulados, ilusiones con respecto a otros, pero todo cargado efectivamente de mucha bronca o lo que algunos politólogos calificaron como partidismo negativo. Voto contra el otro más que a favor de alguien. De hecho, es así como venía funcionando el sistema de la grieta entre el peronismo, el amplio espectro del peronismo y Juntos por el Cambio. Solo que ahora, bueno, fue contra los dos, pero tiene continuidad con ese componente de partidismo negativo. Con todo esto, sin menospreciar ni despreciar la ola Milei, quiero dimensionarla, pongamos, en su justa medida, porque participa de ese cementerio de adhesiones hegemónicas en el que se transformó la Argentina de coaliciones políticas minoritarias. Hoy arrasó, es la novedad, pero participa de ese sistema, también con las debilidades que hablábamos incluso recién en la entrevista. Las causas de esta situación y del fenómeno Milei, bueno, algo escribí en el Diplo el mismo lunes, pero sinteticemos: el malestar por la pésima situación económico-social de los últimos años, ya sea bajo gobierno peronista o macrista, una reacción a la mímica de Estado, particularmente en los últimos años, mucho discurso sobre que el Estado te salva y poca realidad de esa afirmación
para muchas personas, un rechazo, lo nombraba Celeste Murillo recién, a lo que Nancy Fraser llamó neoliberalismo progresista, discurso de ampliación de derechos democráticos en general y ajuste económico en términos estructurales, una conexión con un discurso individualista y meritocrático con la realidad de muchas personas dejadas a su suerte en trabajos precarios que tienen que sobrevivir a su manera, de manera individual y por su propio mérito, pongámoslo así. Todo ese combo que todavía estamos descifrando, pero contiene la adhesión política a Milei. Todo esto en el marco de una operación ideológica que hacen los grandes medios y que se hacen en las redes sociales, que es incluir toda esta orientación, la del gobierno, inclusive del Frente de Todos, dentro de la izquierda. Eso es la izquierda. No diferenciando lo que es la izquierda de lo que es centro izquierda, de lo que es progresismo, efectivamente. Todo. De eso también paga, obviamente, la propia izquierda. Ahora, si hablamos del espacio de izquierda en un sentido un poco más amplio, las personas que rechazaron por izquierda todos estos planteos, incluido el ajuste de masa, tenemos que los votos del Frente de Izquierda, las otras expresiones de izquierda que no pasaron las PASO y los votos de Juan Grabois, alrededor del 5% los de Grabois, suman casi el 10%. Que se entienda, más allá de las intenciones de Grabois dentro del peronismo, los que lo votaron, rechazando incluso a Massa. Es decir, 10% es un tercio de los votos de Milei, casi la mitad de los votos de Massa, más de la mitad de los votos de Bullrich y casi los mismos votos de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que entre estos números chiquitos, entre comillas, o reducidos que tienen todos, conforma un polo político. Y creo que la ola de desplazamiento hacia la derecha tiene ahí una contratendencia en un escenario muy, muy abierto. Un polo de izquierda, obviamente, que hay que fortalecer hacia las elecciones, pero también en la calle, en la reorganización de los jóvenes, en la reactivación del movimiento por los derechos de las mujeres o de la diversidad puestos en cuestión ahora, de los que quieren defender derechos que se mantienen, laborales, sociales, públicos, pero para decirle a aquellos que perdieron muchos de esos derechos, que es a los que le van a Milei, que su situación no mejorará si todos son despojados y despojadas de derechos. Porque en última instancia esa es la propuesta de Milei, una guerra de competencia, una competencia guerrera entre trabajadores y trabajadoras, unos contra otros, entre los que tienen algo contra los que no tienen nada, mientras que los que tienen todo les propone darle más. Esa es la síntesis de la realidad del programa de Milei. En esto lo ayuda mucha gente. Ojo, las dirigencias sindicales que dejan abandonados a su suerte a los desocupados o desocupadas, o a los trabajadores y trabajadoras precarias, porque nadie los defiende, o pocos los defienden. Los que dicen defender la educación pública, pero la vacían de presupuesto, y con eso allanan el terreno para privatizaciones. Esto pasó mucho en la época de Alfonsín, con los servicios públicos. El Estado los dejaba hundirse y claro, después decían los servicios funcionan mal, entonces era culpa de lo público para que venga lo privado, que después empeoró la situación de todos. Pero es una forma de allanar el camino hacia ideas privatizadoras de tipo neoliberales o de tipo menemistas. Otros que ayudan son los que ajustan. ¿Qué mejor campaña para Milei en estas horas que la devaluación que aplicó Massa el lunes a pedido del Fondo Monetario y que disparó la inflación ya en estas horas? Y ni hablar de los números que se vienen. Bueno, en este contexto, ¿cuál es la operación hacia octubre? Mirá, es más o menos así. Comete este ajuste, pero tenés que apoyarlo porque del otro lado está Milei. O Bullrich, pongamos. Es decir, tenés que apoyar las políticas que fortalecen a Milei porque del otro lado está Milei. Bueno, la crisis es demasiado profunda como para andar jugando a las escondidas, la disposición de fuerzas, los datos así lo muestran. Está todo muy abierto. Tuvieron un triunfo electoral, pero con sus límites y con sus contradicciones. Sobre eso tenemos que actuar, pero desechando a los que nos proponen seguir haciendo todos los días lo mismo y esperar resultados diferentes.